mayores. Julián, muchas gracias. Doctor Roy Barreras, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Gustavo, a ustedes, feliz semana de Pascua a todos los oyentes de Caracol en toda Colombia y a todo su equipo. Mucha gente se pregunta si el candidato Gustavo Petro le va a dar el perdón social al hermano por lo que pasó la semana pasada. ¿Fue consultado o no consultado con el doctor Petro? No, pues, a mí ni me pregunte, porque es que a veces hay gente que mete la pata hasta la rodilla, y aquí entre nos, que no nos oigan sino los millones de oyentes de Caracol, pues evidentemente dio papaya. Estos delincuentes condenados todos, quizá entre los que más odian a Petro, porque hay una sola verdad. Petro metió a la cárcel a esos delincuentes, al señor Álvaro García Romero, parapolítico condenado por la masacre de Macayepo, uribista de toda la vida, y al señor Iván Moreno, y quienes tuvieron responsabilidad en el cartel de la contratación de Bogotá, condenados a varias décadas de prisión. Si alguien tiene rabia contra Petro, son esos dos personajes. Duraron un año tratando de merodear en la campaña, hasta que encontraron al más ingenuo que dio semejante papayazo para montar este escándalo que solamente recuerda algo que sí es evidente, y es que mientras Petro metió a la cárcel a estas personas, Uribe lleva años tratando de sacar adelante su idea de amnistía general, de leyes de perdón y olvido, de leyes de punto final, de perdonar a todo el mundo, que solo tiene un contexto que podría ser válido. Nada tiene que ver esto ni con el derecho internacional humanitario, ni con el derecho de los derechos humanos, con nada. Tiene que ver solamente con una visión cristiana, ahora que acaba de pasar Semana Santa, a propósito de quienes somos creyentes y recordamos esa frase que a todos nos llega al corazón de perdónalos porque no saben lo que hacen. El problema del perdón, que no tiene nada que ver con el derecho, es que es un asunto absolutamente individual. A ningún oyente de Caracol se le puede obligar a perdonar si ha sido ofendido. Nosotros llevamos años hablando de verdad, justicia, no reparación, Gustavo, reconciliación. Y la clave está en la no repetición de los crímenes. Y resulta que la cultura traqueta, que es lo que ofende a los colombianos, lo que los lastima, una cultura traqueta que mata todos los días, masacres, matanzas, que mata mujeres embarazadas como en el Putumayo, niños, que mata de hambre porque concentra la riqueza de manera ostentosa, los traquetos son ostentosos, todos ellos quieren la continuidad de esa cultura traqueta, y la continuidad del gobierno Duque desde Ñeña hasta Matamba, pues es Fico. Hacen lo posible. Hoy a las 10 de la mañana el candidato Fico hará una rueda de prensa a donde les gusta ir a visitar ellos, sí, a los abogados de Uribe en La Picota, para echarle sal a las heridas y tratar de esconder lo que no pueden esconder. Todos esos parapolíticos están presos porque son parapolíticos, estuvieron condenados y defendieron esas políticas que condenaron a Colombia a la guerra. De manera que aquí está claro que el cambio que Petro significa es acabar esa cultura traqueta. No sé si los colombianos perdonarán o no a los autores de los 6.402 falsos positivos, de las masacres, de las matanzas, pero eso no nos importa a quienes trabajamos desde el Estado de Derecho. Lo que nos importa es la no repetición, la justicia transicional para quienes se levantan en armas, que es un asunto que tiene que ver con la JEP, y la justicia ordinaria con todo castigo para los delitos ordinarios, que son los delitos de la corrupción. Bien presos están, Petro los metió a la cárcel. Doctor Barreras, mucha gente dice, bueno, si tienen unas condiciones que son duras y si tienen alguna queja, pues hay otros canales. ¿Por qué reunirse con el hermano del candidato que va de primero en las encuestas como si fuera para mandarle directamente al oído un mensaje a Petro? Son varones con mucho poder, con mucha plata y mueven muchos votos. Es que ni siquiera hace parte de la comisión el hermano de Petro. ¿Qué se le perdió allá? ¿Qué estaba buscando? Así es, usted tiene toda la razón, esa es la gran pregunta. ¿Por qué buscaron a este personaje? Pues porque lo que les interesaba era generar el entrampamiento, porque no acudieron a los comités de derechos humanos para protestar si los tratan bien o los tratan mal, porque por supuesto nada tiene que ver un proceso de paz con estos personajes. Hay que recordar que la corrupción no tiene nada que ver con los procesos de paz. Entonces, durante un año, reitero, estuvieron merodeando en la campaña hasta que el más ingenuo mordió el anzuelo, cayó en la trampa e hizo el daño que hizo, porque fue sin duda una estupidez. De manera que esa estupidez convertida hoy en un ataque impulsado por la cultura traqueta que quiere la continuidad de Duque, de Fico, de la oficina de Envigado, de todos esos parapolíticos que están presos, es que recordemos, Gustavo, que fue Uribe el que les dijo, vayan y voten mientras los meten a la cárcel. Es que
Ningún oyente de Caracol tiene duda alguna de cuál es la génesis de esa parapolítica. No, pero es que no estamos hablando de eso, doctor Roy. Estamos hablando de la reunión del hermano de Gustavo Petro en la cárcel. Digamos, lo otro es otra cosa por la cual los otros y un eventual candidato tendrá que responder. Pero la pregunta es, cuando usted dice que llevaban un año merodeando, es decir, la invitación llega directamente al hermano de Petro para que vaya ¿a qué? No tengo la menor idea. Es lo mismo que usted. Conocemos la carta que le enviaron un abogado a otro abogado, a una comisión intereclesial que yo no había oído nombrar nunca, pero quienes trabajan en materia de derechos humanos dicen conocerla hace 20 o 29 años y que al parecer trabaja en las condiciones de derechos humanos de los presos. Todo eso me parece una gran estupidez. Haber ido en plena campaña a visitar a los enemigos del hermano, porque son los enemigos del hermano, para caer en la trampa, pues es una gran estupidez. Y eso no puede llamarse de otra manera. Pero lo que está en el fondo, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de lo que las familias colombianas sienten como angustia. La inseguridad del futuro. No puede entregarse un país a un régimen mafioso donde se mata gente de hambre, de desempleo y también a balazos. Eso hay que derrotarlo, eso hay que cambiarlo. Y de eso se trata la gran decisión de los colombianos. O mantenemos esa cultura traqueta de cárceles, de entrampamientos, de abogados cadenas, de toda esta cosa tan sucia, o cambiamos hacia un gobierno de propuestas. Barrera, y esa es la gran tarea de los colombianos, señor. Pero es que muchos colombianos dicen, ¿cuál entrampamiento? Si Petro habla del tema, si el hermano fue, si el hermano ha participado en actos de campaña, si nadie se va a creer el cuento de que el hermano no le consultó a Petro para irse a hablar de ese tema tan delicado con gente tan corrupta. El entrampamiento arranca con Petro, él es el que lo prende, él es el que da las condiciones. Pues yo no estoy seguro de eso y le repito lo que dije ahora, es decir, todos los que estamos aquí conversando en esta amable conversación en Caracol y los oyentes sabemos lo mismo, tenemos la misma información. ¿Cómo diablos aceptó este personaje, que es un personaje menor, es decir, su única validez y su único razón para que se vuelva protagonista es que tiene el mismo apellido? Todos sabemos que el señor fuera Pérez o Sánchez o Gómez, pues no tendría ningún escándalo, pero como el apellido es Petro, pues lo buscaron a él. Ahora, está completamente claro que nada tiene que ver un proceso de paz con el tema del perdón. El perdón no es una categoría del derecho internacional humanitario. Usted me ha oído hablar durante años de verdad, justicia, reparación, de no repetición, y eso es lo que no ocurre con estos criminales y lo que no ocurre con la cultura traqueta, que quiere repetir el gobierno Duque. Se trata de la repetición de esa cultura o del cambio de esa cultura. Y hay unos ataques personales enormes, vendrán otros ataques, porque como se quedaron sin propuestas y como vamos ganando, pues hacen lo posible por la destrucción moral del opositor. Y si no lo logran con él, pues lo logran con el hermano o con el que ve papaya. De manera que los oyentes de Caracol son suficientemente inteligentes, los colombianos no tragamos entero para saber que si el hermano metió la pata y dio papaya, pues ahí tiene las consecuencias. Eso no significa que lo que hay en el fondo verdaderamente grave es esa cultura traqueta. Pero más allá de la metida... De tantos hechos trágicos, quiero recordar, hay muchos. En Buga apareció una mujer de 26, 28 años decapitada por un crimen pasional. Y en Versalles, en un municipio del norte del Valle del Cauca, adolescentes, una niña de 15 fue asesinada por otra 16. Sí, doctor Roy, me da pena. Acá lo que... Mire, hecho trascendental es que esta gente a la que le quieren dar perdón social no ha devuelto la plata que se robó ni siquiera. Eso sí es trascendental. ¿De eso hablaron con el hermano de Petro, de devolver la plata? No, la plata es para comprar votos. No, pero a ver, Gustavo, no, tampoco llegue a conclusiones que no conocemos ni usted ni yo, porque ni usted ni yo afortunadamente estuvimos hablando con esos criminales. Pero déjeme decirle por qué sí tiene que ver. Cuando durante 30 años se ha estimulado una cultura de desprecio por la vida, que es la cultura traqueta del Ñeñe, de Matamba, de la oficina de Envigado, del señor secretario de Fico, pues entonces la sociedad colombiana se acostumbra a despreciar la vida y empiezan a aparecer estos crímenes atroces, como ha ocurrido en México. Esa cultura traqueta hay que cambiarla, y es una cultura de la corrupción. Nadie quiere que salgan de la cárcel, no van a salir de la cárcel, tienen condenas vigentes, y esas condenas se debieron a las denuncias. Entonces, ¿qué había que hablar con ellos? ¿Cuál era el tema? Nada, por eso digo que fue una estupidez. Nada. Ni usted ni yo habíamos ido a hablar con ellos. Aquí el problema es que mucha gente dice no fue una estupidez, no fue algo tan cándido. Ese es el lío. No, pero mucha gente que no revisa la verdad obvia,
¿Quién odia a Petro? Aquellos que están presos por cuenta de sus denuncias. ¿Quién contactó al señor hermano de Petro? Ellos. ¿Quién lo firmó a la entrada? ¿Usted cree que eso fue una cosa coincidencial? Y al otro día el señor Marquitos Figueroa y el señor Kiko Gómez, exuribistas, exgobernadores parapolíticos, salen a hacerle eco a la cosa. No, pero es que ellos se sintieron empoderados, porque es que el señor no solamente habló con Iván Moreno, se reunió con 10 delincuentes. Entonces todos se sintieron validados para hablar. Fue por eso que grabó el video, el audio, porque es que la reunión del hermano de Petro no fue solo con Iván Moreno, fue con 10. Que no, con todos los que estaban seguramente en ese patio. Pero le voy a decir una cosa que probablemente muchos de los oyentes de Caracol están sintiendo, aunque el lenguaje no sea el adecuado. Anoche alguien me decía, mire, si el hermano de Duque es mamón, el hermano de Petro es ingenuo, para no usar el adjetivo que usaron ante los oyentes de Caracol. Pero lo es. Eso es una estupidez de marca mayor que quieren utilizar hoy en una rueda de prensa a las 10 de la mañana desde la picota. ¿Quiénes? Los abogados como Cadena y los abogados juristas que están acostumbrados a eso, a usar los presos para enlodar a los demás. Aquí o cambiamos esa cultura traqueta de enlodamiento. Pero si el señor Danilo, que vive en la comisión, también usa los presos. Se fue a Estados Unidos a sacar declaraciones contra Álvaro Uribe, con Iván Cepeda y con Piedad Córdoba, ¿o no? Para desmontar el fenómeno paramilitar. Pero es que unas son buenas, otras son malas. Entonces, la gente va a las cárceles y tiene todo el derecho de ir a hacer preguntas, tanto los de izquierda como derecha, y pagar los errores. Hacer preguntas, pero no a ofrecer nada a cambio. Nadie ha ofrecido nada a cambio y esta campaña, por supuesto, no lo ha hecho. Mire, pero Gustavo, para perdón social que vaya el padre Félix de Rú o alguien. Perdón social que tiene que ir a ver. ¿Qué tiene que ir a hablar el hermano del candidato que puntea en encuestas de perdón social con los presos? Si no está en catequesis, no trabaja ni en la fundación con la que fue. ¿A qué fue? Nada tiene que ir a hacer, y de eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero usted, ¿cómo hace para explicar una estupidez? Tiene que reconocer que es una estupidez y que dio papaya. Los colombianos sabemos lo que es papaya. Pues ha debido decir el doctor Petro en la primera intervención que tuvo con nuestros colegas de la W: mi hermano se equivocó, yo no apoyo eso ni lo apruebo, pero lo que hizo fue decir que sí. Y justificarlo, sí. Claro, porque como Petro hace propuestas de fondo, le voy a contar esto, ahora se lo mando al chat de la emisora. En el 2007, Petro escribió un artículo con Jacques Derrida, el filósofo francés, muy complejo, pero muy bueno, a propósito de lo que significa en las ciudades y en las sociedades violentas el perdón social. 2007. Y Petro pensó que era fácil explicar que de lo que se trata es de dejar de odiar. No era fácil, porque los colombianos se indignan cuando ven esos actos que les parece que es que van a sacar de la cárcel a los garabitos y a los Marquitos Figueroa. Yo le repito y le pongo el caso de los periodistas. Si hay algo que a mí me enerva es cuando oigo que un colega entrevista a una familia que acaba de perder a un ser querido y le dice, ¿usted perdona a sus asesinos? Es que nosotros no queremos perdonar a Iván Moreno ni a Marquitos. Queremos que se pudran en la cárcel y que paguen por lo que se robaron y por el daño que hicieron y por las vidas que se perdieron. No queremos perdón social ni Derrida. Ese no lo... Mire, ni Ingrid, que vive en Francia, está con el perdón social. No queremos, doctor Roy. De verdad que no queremos. Queremos que se pudran en la cárcel, que paguen por las penas que la justicia, de manera decorosa y valiente, les dio, no más. Así es. La justicia de manera valiente les dio gracias a las denuncias valientes de Gustavo Petro, que los metió a la cárcel. Ese pedacito no se puede olvidar. Lo que sí hizo Petro fue meterlos a la cárcel. Lo que no hizo fue más ir a la picota a ofrecer nada. Eso lo hizo un personaje que es un hombre que cometió un error estúpido y que solo tiene a su favor el hecho de que tiene el mismo apellido, si no ni siquiera estaríamos en el debate. Que fue una estupidez, claro. La campaña Petro no mandó a nadie a hablar con nadie, ni lo va a hacer. Tiene condenas y las cumplirán. De eso pueden estar seguros los colombianos. Pues vamos a ver qué pasa, porque todavía son muchas las dudas y nos quedan cosas por aclarar. Doctor Barreras, para usted muchas gracias, muy amable. Gracias, Gustavo. Felices Pascuas a todos.